Todos lo hemos experimentado. Resolvemos no ceder a la tentación, pero en el calor de la batalla, esa resolución se derrite. Y para vergüenza y desprecio propio, caemos en pecado. A veces, cuanto más nos concentramos en no pecar, más impotentes nos sentimos y más desesperada parece ser nuestra condición. Nos preguntamos si realmente somos salvos. Todo cristiano se ha preguntado acerca de su propia salvación, especialmente justo después de haber caído en pecado. Afortunadamente, podemos tener la victoria sobre las tentaciones que tan fácilmente nos entrampan. Todos, no importa cuán envueltos estemos en pecado, tenemos esperanza, pues nuestro Padre de las luces es mayor que nuestra inclinación al mal, y solo en Él y por su palabra podemos tener la victoria. Ese es el mensaje que estudiaremos esta semana. Claro, las tentaciones y el pecado son reales y la batalla contra el yo es muy real. Pero Dios también es real y por medio de Él podemos más que vencer las tentaciones que desean destruirnos. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes en Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad continuaremos con nuestra consideración de la carta de Santiago. Esta carta que, nos muestra un cristianismo práctico. En esta oportunidad estamos con Hernán Amigo, el pastor Hernán Amigo. Y Hernán, quisiéramos, además de agradecerte por la compañía, saber algo más de ti. ¿Tú cuánto tiempo hace que estás acá en Santiago de pastor? Este es mi 5º año que estoy acá en Santiago. Soy oriundo de la ciudad de San Antonio, el puerto. San Antonio, ya llegué. Sí. Llegamos acá en 2010 a trabajar. Estudié teología, licenciatura en teología y también pedagogía en religión. Correcto. ¿Casado? Casado. ¿Cuántos hijos? Todavía no tengo ningún hijo. Está en la luna de miel. Exacto, estamos disfrutando. ¿Cuánto tiempo hace que estás casado? 4 años. Qué bien. 4 años. Ha salido larga la luna de miel. Mientras más larga, mejor. Bueno, muy bien. ¿Sabes? Quería comentar, estuve leyendo una noticia, algo poco común. Dice que la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania se pusieron a hacer una investigación sobre la tentación. Nunca se me hubiese pasado por la mente que 2 universidades hubiesen estado tratando este tema que generalmente va por el lado de la religión, de la teología, ¿verdad? Solamente. Entonces, y sabes, es interesante notar que ellos llegaron a algunas conclusiones de hay que hacer algunas preguntas, en fin, que la persona va a ver de las consecuencias o el resultado que va a tener. Pero no sé, me parece que en el momento de la tentación, no sé si habrá alguien que se ponga a pensar en lo que viene después, o cuánto va a recibir, o cuál va a ser la consecuencia. La mentalidad posmoderna hoy en día nos dice que el ahora, el recibir algo de inmediato, quizá puede llegar a tener una mayor tentación. O sea, la tentación puede ser más fuerte. Claro. Pero el estudio me parece que reveló lo contrario. Quizá podríamos nosotros tratar de modificar nuestro lenguaje y colocar en cierta forma énfasis en el futuro, pero hablando acerca del presente. Y al hacer eso, me imagino que la gente podría escoger, ¿verdad? Pensando en las consecuencias. Yo me quedo, aunque a veces en ese momento tampoco se piensa mucho, como lo hizo José,
Me gustan las palabras de José cuando tuvo una tentación bastante fuerte, bastante grande. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Creo que si nosotros nos detuviéramos a pensar un momento en estas palabras, ¿cómo haría yo esto y pecaría contra mi Dios? ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios? Pero no solamente le fallamos a Dios, le fallamos a veces a nuestra familia, a los padres, qué sé yo, a los hijos, a la esposa. Le fallamos a todo el mundo cuando nosotros caemos. Yo creo que en parte igual si pudiéramos ver o solamente atisbar las consecuencias de lo que produce nuestra decisión en ese momento, claro, podríamos tomar una decisión más sabia, ¿no? Y sabe, yo creo que una de las cosas que a veces nos llevan a caer en la tentación es que descuidamos algo que es importantísimo, que es la oración. Y como nosotros no queremos descuidar la oración, quiero pedirte que tú pidas la presencia y la conducción de nuestro Dios en este programa. Muy bien, pastor. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por este día, por tus bendiciones y de manera muy especial queremos pedir que tú nos acompañes en esta hora, que acompañes a nuestros televidentes y que puedas hacerles comprender la importancia del estudio de tu palabra, pero también de la oración al momento de tomar decisiones. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a pasar directamente a la epístola de Santiago. Y creo que sería bueno que miráramos un poquito cuál es la raíz de la tentación, dónde radica el problema de la tentación. ¿A qué se debe que nosotros nos es tan fácil caer en la tentación? Yo imagino que hay cosas que tienen que ver intrínsecamente con nuestros gustos, puede ser. ¿Ya? A veces tiene que ver con necesidades inventadas, podríamos decirlo así, para que no se... ¿Pueden ser reales o también inventadas? Sí, y dentro de todo este magno universo de necesidades, porque hay necesidades que son reales e inventadas, hay algunas cosas en las cuales nosotros nos ponemos a pensar en cómo resolveríamos determinadas situaciones, quizá en este momento, y no pensamos que quizá podemos postergar algunas decisiones o algunas cosas hacia el futuro. Me explico. Tiene que ver, por ejemplo, con comprar. Se ha dado cuenta hoy en día, pastor, que muchas personas tratan de meterse en algún costo muy caro de vida, siendo que a lo mejor lo que ellos perciben no se condice con la vida que ellos están llevando. Pero hoy en día es tan fácil que saber las cuotas, el valor de las cuotas y no proyectarlo hacia el futuro. Por ende, la gente normalmente hoy en día se ve tentada a gastar más de lo que recibe. Bueno, yo creo que una de las como es fácil caer en eso, es precisamente porque no podemos dejar de lado el hecho de que todos tenemos la tendencia al pecado. Eso está en nuestros genes. La tendencia, y la Biblia nos habla de nuestra propia concupiscencia. Entonces, tenemos que considerar eso. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Nos hemos familiarizado con el pecado. Creo que el mayor problema es ese, nos hemos familiarizado con el pecado. El pecado ya no es tan tremendo. Fíjate, yo lo compararía con lo que ocurre con los niños pequeños hoy día. Recuerdo en mis tiempos nosotros jugábamos con animalitos, con cositas así. Ahora los niños juegan con monstruos, con cosas horribles. Así es. Entonces, antes recuerdo que nosotros le teníamos miedo al cuco, como se decía. Algo que, una palabra que no sé de dónde salió, pero el caso es que le teníamos miedo a algo que... Y hoy día es difícil que los niños le tengan miedo a algo, porque se han acostumbrado tanto con aquellas cosas feas. Incluso he encontrado niños que tienen hasta figuras medias diabólicas. Exacto, yo recuerdo, pastor, que cuando estaba pequeño nos criamos en la casa de mi abuela. Había un sitio grande, mis papás construyeron su casa en la parte posterior de ese sitio
Y mi abuela, recuerdo, con mi primo, no nos dejaba correr, por ejemplo, de noche. Nosotros debíamos estar sentados. De hecho, ella nos compró unos cuadernos para que nosotros pudiésemos dibujar, claro, para poder ocupar ese tiempo. Recuerdo que ella sí tenía su altar en la casa. Y nos hacía todas las noches ir al altar y pronunciar una oración, pidiéndole a Dios que Él nos protegiera, que nos cuidara. Entonces ese era el momento especial. Cuando ya se ponía el sol, nadie en la casa podía correr, no podíamos jugar, ya era el tiempo de calmarnos. Me recuerdo que era normal para nosotros, correcto, estábamos siendo educados de esa manera. Claro que sí. Y son cosas que hoy en día uno no ve en la sociedad, ¿verdad? Claro, indudable. Bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es tentado y cebado, dice acá. No sé qué dice la versión que tú tienes. Dice el versículo específico 13 y 14. 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, tal cual, es atraído y seducido. Dice. Y seducido. Exacto. Aquí habla de cebado, palabra que no se ocupa mucho actualmente. ¿Ah? Quiere decir entonces que la tentación se genera en nuestra mente. O sea, si es así, difícilmente podemos decir que nosotros caímos sin darnos cuenta. Podríamos decirlo, pastor, que en parte hay un paso que hay que dar, ¿verdad? Porque al tener la tentación, nosotros debemos tomar una decisión. Correcto. Y ahí yo creo que está donde radica el pensamiento clave del autor bíblico. Si nosotros tomamos esa decisión, claro, ya caímos en la tentación. Pero también debemos considerar que si nosotros tomamos una decisión, quiere decir de que razonamos. Porque no se puede tomar una decisión sin que pase por la razón. Claro que sí. Entonces, tenemos que considerar de que en la mente es donde se desarrolla justamente la tentación. Allí es donde está presente la tentación. Nosotros tenemos que ser conscientes de ese problema. Tenemos que ser conscientes, primeramente, que tenemos la tendencia al pecado. Y el pecado nos resulta fácil, nos resulta agradable. ¿Ah? Y fácil de dar el paso. Pero tenemos que considerar de que Dios también nos dice el resultado que va a tener. Exacto. Como se lo dijo a Adán y Eva, recordemos. El Señor le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ellos ya sabían, nosotros también sabemos. También sabemos, pero de todas maneras damos el paso. Y es interesante que nuestra propia mente maquina muchas veces lo que va a ocurrir cuando nosotros pecamos. A veces una tentación puede ser muy pequeña, pero nosotros en nuestro interior vamos agrandándola, pensando quizás, y vuelvo, disculpa que toque nuevamente este tópico, pero el tema de las compras hoy en día, uno ve que la gente dice: no, pero me va a servir en el futuro. Quizá ahora en este momento no, pero más adelante sí. Quizá en cuántos años más. Y a veces no son cosas necesarias. Correcto. Pero uno va tratando de, con su mente, colocándole adornos a esta tentación. Muchas veces sin querer. Tenemos que considerar que en la sociedad consumista en la que nos encontramos es fácil ser contagiado con ese tipo de pensamiento. Ahora, tenemos que considerar que la propaganda que estamos bombardeados todo el tiempo hace su buena parte. Así es. Entonces, las comunicaciones hoy día nos llevan a cambiar el pensamiento a veces. O sea, lo que antes era malo, hoy día ya no es tan malo. ¿Y por qué?
Sencillamente porque la sociedad ha ido aceptando ciertas cosas. Lo que antes era pecado, hoy día ya dejó de ser pecado, para muchos. Exacto. No estamos hablando de que, porque la Biblia sigue siendo la misma. Y los principios se mantienen. Exactamente, los principios se mantienen. Entonces nosotros tenemos que considerar que en cuanto a esto, tenemos que ser conscientes. Sabemos lo que va a ocurrir. Y a veces un momento de placer trae una vida de desdicha, una vida completa. A veces un momento de placer significa un hogar destruido, significa una vida amargada, a veces hasta el suicidio de alguien. En fin, hay una cantidad de problemas. Claro, el enemigo nos convence de que ese es el resultado de aquellos que son tontos y nosotros no lo somos. Así que nosotros sabemos hacer las cosas y como sabemos hacer las cosas no hay ningún problema. ¿Ah? Entonces, desgraciadamente, cuando el enemigo nos convence, nosotros damos el paso y ahí él toca campanas y todo el mundo lo sabe y los resultados son desastrosos. Ajá. Porque la tentación no es pecado. Exactamente, no es pecado. El pecado es cuando la tentación es consumada, cuando ya nosotros damos el paso. Pero ser tentado no es pecado. No es pecado. Es como ese pensamiento que es archiconocido, que yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Exacto. Bueno, los pensamientos pecaminosos pueden venir a mi mente, pero yo tengo que desecharlos, no tengo que seguir dándole vuelta, porque allí empezó un pensamiento, yo lo empiezo a acariciar, le empiezo a dar vuelta, y pronto ese pensamiento llega a consumarse y llega a ser pecado. Justamente eso, el dar vuelta a la idea, el dar vuelta a la tentación, el pensar mucho en algo, y es nuestra decisión pensar en eso, porque podríamos cortar de raíz y de inmediato pensar en otra cosa. Pero ahí también está el enemigo, ¿verdad? El enemigo hace que nosotros nos recordemos de eso y quizás nos adorna en parte. Y pone la parte agradable. Ah, exacto. Creo que en ese momento es bueno tener este texto de las Sagradas Escrituras en mente. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Así es. Creo que es bueno pensar en eso. Queremos pedirle a usted que no se cambie de canal. Vamos a hacer un breve paréntesis en nuestro programa y pronto estamos con usted nuevamente. Gracias. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted. Y usted sabe, como siempre, pedimos la colaboración a nuestros buenos amigos, aquellos que andan por la calle, los detenemos un momento y le hacemos una pregunta. En esta oportunidad le preguntamos, ¿cómo vence usted las tentaciones? Y vamos a ver lo que nos respondieron. En realidad lo que me tienta yo lo hago. ¿Aunque sea malo? Depende de qué tan malo sea. Ah, ya. Si va contra los juicios morales, imposible, pero si es malo dentro de lo bueno, lo hago. Depende cómo esté el día nomás, nada más. Hay que rendirse nomás, no hay otra. Con mucha fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, no sé, cualquier distracción, no sé, jugar play y hacer deporte. Depende de la persona, supongo. En mi caso, yo como harto. ¿Y la enfrenta esa tentación? Dice, no, ¿cómo la enfrenta? No, comiendo. Hay que asumirlas, ¿no? Pues hay que darse los gustos a las tentaciones. Yo, haciéndolo, si me tiento, lo hago. ¿Qué otra cosa decimos? Porque uno queda con la gana. ¿O no? ¿Está mal? Con mucho esfuerzo. Sobre todo, no sé, la comida, con tanta cosa rica que hay. O sea, yo creo que pensando bien si es que es bueno o malo y ver si es que te conviene o no, porque al final todo trae una consecuencia. O sea, depende, pues si es malo y veo que tiene una consecuencia muy mala que al final me va a perjudicar a mí y a otras personas, no la hago. Pues. Pero si hay una tentación que quizás sea buena,
Es que hay diferentes cosas, porque imagínate, hay cosas que son tentadoras, pues, ¿cachai? Entonces puede ser que sea algo malo, pero no sabe, así como decirte algo, en verdad no sabría cómo enfrentarlo. Es interesante, me llamó la atención especialmente que dijeron que hay tentaciones buenas y hay tentaciones malas. No sé cuáles son las tentaciones buenas, pero el que me causó más, no sé, en cierto modo me gustó la respuesta de una dama que dijo que ella comía. O sea, para ella parece que la tentación era comer. Comida, claro. ¿Y cómo enfrenta las tentaciones? Comiendo, dijo. Me llamó la atención el hombre que dijo, depende cómo esté el día. Hay días más tentadores que otros. Claro. Seguramente. O quizá se quiso referir a lo que se le coloque delante. A lo que traía el día, según las tentaciones que habían en el día. Bueno, hubieron respuestas bastante buenas como para comentar, pero creo que la gran mayoría iba hacia una dirección. Iban generalmente cuando se piensa en tentación, nos vamos hacia un lado solamente. Exacto. Me hace recordar lo que muchos dicen de Génesis cuando se habla del fruto prohibido. El Señor, nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que es un fruto. Exacto. Hay quienes creen que fue una manzana. La Biblia no dice nada de manzana. Pero he escuchado algunas explicaciones que dicen que la tentación o la manzana, como dicen, representa el acto sexual. Exacto, sí. Anda muy lejos de lo que es la realidad, porque Dios le dijo a la pareja, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, imposible que sea eso. Bueno, volvemos a nuestro tema de la tentación. Muy bien. Estábamos diciendo que la tentación no es pecado. No es pecado. El consumar la tentación, como decía usted anteriormente, se transforma inmediatamente en pecado. Bueno, acá se usa la palabra concebir. Es como cuando la madre da a luz un hijo. Así también, la tentación finalmente concibe el pecado. Y sabemos que el pecado trae la muerte. Como consecuencia. La tentación, si uno no frena a tiempo, si no se toma a tiempo de la mano del Señor, lógicamente que va a caer. Por eso creo que esa investigación de esas dos universidades acerca de la tentación, creo que nosotros como cristianos tenemos una forma de enfrentarlo, y la única forma que puede dar resultado es que en ese momento nosotros nos recordemos de Dios y le pidamos ayuda. Así es. Yo creo que ya entrando quizás en el tema religioso como tal, nosotros debiéramos pensar quizás no solamente en el momento, sino que proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a producir si yo cedo a esa tentación? Una persona también lo decía, ¿verdad? Depende de si yo sé que esa tentación va a dañar a alguien, principalmente puede dañarme a mí. Y a veces no pensamos en eso. Pero es que, ¿sabes? Es difícil que en un momento, y Satanás lo sabe, por eso que nos lleva a ese terreno precisamente. Recordemos, todos nosotros tenemos una zona resbaladiza. Difícilmente que a mí me vaya a tentar por el lado del cigarrillo, por ejemplo. Yo nunca he fumado, ni me gusta tampoco, nunca le he encontrado gracia, entonces no va a buscarme por ahí, estoy seguro. Pero él sabe cuáles son mis zonas resbaladizas. Así que él va a tratar de pillarme por ese lado. Y eso es precisamente donde nosotros debemos tener cuidado y debemos estar conscientes para pedirle al Señor ayuda en ese sentido. Y creo que debemos anticiparnos. Señor, ayúdame a vencer esto, a vencerlo ahora, no cuando se presente la tentación. Así es. Yo creo que el Señor quiere, sin duda, con cada ser humano, moldear el carácter de tal forma que nosotros vamos, en parte, asemejándonos a Él, ¿verdad?
Y eso es un trabajo que me imagino dura casi toda la vida. Así es. Bueno, y creo que otra de las cosas que tenemos que decir es que el enemigo utiliza o siempre trata de llevarnos a desconfiar de Dios. Así lo hizo con Adán y Eva. Y lo ha continuado haciendo por los siglos, y creo que le ha traído buenos dividendos. Entonces él continúa en esa misma línea. Siempre nos hace desconfiar de Dios, porque cuando nosotros caemos es precisamente por desconfianza de Dios. Así. Y tenemos que pedirle al Señor ayuda para que Él nos fortalezca en ese sentido. Y creo que debemos fortalecerlo mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, la oración y la asistencia a la iglesia. Así es. Diariamente nosotros nos vemos con tentaciones, ¿verdad? Y si no estamos tomados de la mano de Dios, somos más proclives a caer. Claro que sí. Continuando con nuestra epístola a Santiago en el capítulo 1 y ahora los versos 16 y 17 dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que esa es una de las cosas que también debemos considerar. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno que hay viene de Dios. Así es. Todo lo bueno que yo puedo hacer es por la influencia de Dios. Y todo lo malo es mío solito. Así es. Ahí no tiene nada que ver No Dios. podemos echarle la culpa a Dios. No ¿verdad? tiene nada que ver Dios. Entonces, fíjate, dice del Padre de las luces. ¿A qué se referirá con eso del Padre de las luces? Es interesante que el Señor nos da una nueva luz. Ya. Hablando en verdad acerca del conocimiento. Él nos da una nueva luz o luz para una nueva vida, para que nosotros podamos cambiar. El decirnos que existe una salida a la tentación es algo que viene del Padre de las luces, refiriéndonos quizá al momento de la creación, por ejemplo. Nosotros vemos el ejemplo en la creación de cómo actuó Adán, cómo actuó Eva, y vemos que ellos le echaron la culpa a Dios, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Ellos en ese momento quizás estaban sesgados por el pecado y porque ya habían cometido el error de comer de ese fruto. Dios también le había dado una salida. De hecho, me imagino que como ese árbol estaba en medio del huerto, cada vez que ellos se paseaban, veían el árbol, se recordaban de Dios, pero no solamente de eso, sino que se recordaban de las palabras exactas que habían salido de la boca de Dios. No puedes comer de ese fruto. Pero finalmente ceden a la tentación, ¿verdad? Porque el fruto dice, y la palabra de Dios es clara, que dice que era agradable a los ojos, era agradable a la vista. Estuvo la tentación. Pero dime una cosa. ¿Será que ese único árbol era agradable? ¿Los demás no eran agradables? No. Me imagino que había diversidad y me imagino que todos eran, pero había algo distinto en ese árbol. Bueno, yo creo que lo distinto de ese árbol era precisamente que no correspondía, no era el que se había reservado, pero al mismo tiempo encontramos que ese árbol estaba representando la libertad que el Señor les estaba dando, porque en ese momento ellos podían decidir comer o no comer. De todos los demás árboles podían comer, ellos podían comer. No había ningún problema, pero había uno en el cual ellos iban a ejercer su libre albedrío. Así es. Y en ese, si ellos querían, iban a comer, si no querían, no iban a comer. O sea, eligieron obedecer o desobedecer. Y ellos, desgraciadamente, eligieron desobedecer. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dijo, no nos mintió. Nos dijo que íbamos a tener problemas, que iban a haber dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo. Este terreno le pertenece a Él. Entonces es difícil. Y yo entiendo que la lucha del ser humano, sin duda que es con cada tentación. Y nosotros no estamos exentos de eso. Quizá muchas veces se ve a las personas religiosas como que no tuviesen tentaciones. Y como que son santos y están apartados de todo pecado. En realidad todos tenemos tentaciones. El enemigo nos conoce tan bien que él coloca
aquello que en realidad nos llama la atención, ¿verdad? Pero además de eso, tenemos que considerar que creo que la persona que decide ponerse del lado de Dios, las tentaciones se multiplican. Así es. Porque el enemigo va a poner mucho más atención en aquella persona que ha decidido seguir al Señor que en aquellas personas que ya las tiene seguras. ¿Para qué va a perder el tiempo con ellos? Así es. Entonces tenemos que considerar esto. La vida del cristiano es una vida de lucha, pero lucha diaria. Ahora fíjate, Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, todos hablan de la salvación como de un nuevo nacimiento. Así es. Es interesante notar, pastor, referente a este punto, de que es importante el cómo ellos lo señalan. ¿Qué es lo que es un nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento no nos dice que va a venir sin tentaciones, pero sí nos dice que nos da las herramientas para nosotros poder salir adelante, para poder nosotros vencer la tentación. Porque al nosotros estar inmersos en este mundo, siempre vamos a tener, estemos o no estemos con este nuevo nacimiento, pero al comprender ese nuevo nacimiento del que hablan estos autores bíblicos, finalmente nos damos cuenta de que Dios se manifiesta de una manera poderosa en aquel que le acepta como su hijo, y finalmente este hijo reproduce lo que su padre le enseña, ¿verdad? Si nosotros nos aferramos a la mano de Dios, si nosotros oramos, si nosotros asistimos a la iglesia, son herramientas que nos van a ayudar para que las tentaciones, que son mucho más en un religioso, en una persona que profesa una religión, se vean disminuidas, porque nuestro pensamiento, nuestras acciones van a estar abocadas a lo que nos interesa, que es seguir a Dios. Y sabes, algo que también deberíamos tener presente, cuando nosotros caemos en algo, ese problema que nosotros tenemos o esa tentación se va fortaleciendo. Al contrario, cuando nosotros vencemos la tentación en esa oportunidad, porque se presenta la tentación, acudimos a Dios, Dios nos auxilia, nos libra de esa tentación, y esa tentación ya va teniendo menos efecto en nosotros. Así es. Va perdiendo su efecto. Entonces nosotros tenemos que tener claro, nosotros mismos somos los que vamos a fortalecer o debilitar de acuerdo con la decisión que tomemos. Si acudimos a Dios y Dios nos ayuda a vencerla, nosotros vamos a fortalecernos. Así es. Si nosotros caemos en la tentación se va a fortalecer y nosotros nos vamos a debilitar. Entonces tenemos que considerar eso. Y lo otro es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Así Aquí con el cielo no hay número equivocado, no hay llamada en espera, no hay ninguna de esas cosas. Nosotros inmediatamente nos comunicamos con Dios, Dios nos escucha. Así es. Las respuestas pueden ser diferentes, de acuerdo con las circunstancias, pero siempre Dios nos escucha. Hablando acerca del tema de las tentaciones, pastor, recuerdo haber leído hace mucho tiempo atrás, cuando recién entré a la iglesia, conociendo el mensaje, un libro de Alejandro Bullón, donde él hablaba acerca de que esto que nosotros tenemos dentro, la naturaleza pecaminosa que nos lleva a actuar o a ceder a la tentación, que es con la que nacemos, y aquella que recibimos cuando nacemos de nuevo, que es la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Es como dos fieras que están peleando por tomar una decisión. Entonces, normalmente ocurre que nosotros nos vemos enfrentados a las tentaciones. Él hablaba en ese libro y decía que depende a cuál de estas fieras nosotros alimentáramos mejor, era la que iba a vencer en el momento de la decisión. Entonces decía que si nosotros alimentábamos a la naturaleza de Cristo con las cosas espirituales, seguramente al momento de que viniera la tentación, aquella naturaleza pecaminosa se iba a ver disminuida y podríamos vencer la tentación. Claro. Creo que es una buena ilustración y es algo que nos atañe a todos. Así es. Nadie podría decir yo no tengo ninguna tentación, No, todos tenemos tentaciones, todos tenemos, y como lo decían quienes nos colaboraron
en contestar la pregunta. Algunos optaban por caer sencillamente. Así es. ¿Ah? Y era más fácil al parecer, ¿no? Justo. Es la ley del menor esfuerzo. Lógicamente que es más fácil, la ley del menor esfuerzo. Entonces tenemos que considerar eso. No siempre lo que resulta fácil es lo mejor. Así es. Creo que aquello que cuesta, aquello que es más difícil, siempre es lo que conviene más. El esfuerzo, pastor. Qué interesante que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Moisés. Tuvo que estar 40 años en el desierto para poder él sacarse eso que había aprendido en otro lugar, que no estaba bien. La gente hoy en día ha aprendido a ceder a la tentación. Y podríamos decir que es casi una conducta aprendida porque... ¿Sí? ¿Podríamos decir que ha aprendido? Una cosa así se aprende. Digámoslo así que... la práctica cuando llevamos tanto tiempo practicando eso, yo creo que eso como ya están sale. los genes, Sí, es sencillamente dejarse llevar. Es verdad, quizá la palabra no es aprender, pero sí la gente está acostumbrada ya y le parece que es irrelevante el caer o no caer. Bueno, así se ve hoy día, desgraciadamente. ¿Qué te parece si hacemos un breve alto en nuestra conversación y vamos a una pausa? No se retire de la sintonía, volvemos en un instante. Ya estamos nuevamente con ustedes. Estaba mirando esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. ¿Quién no desea tener una familia feliz? Y es interesante que trae 2 capítulos acerca de un tema interesantísimo. Educando a los hijos. 2 capítulos que hablan de educando a los hijos. Creo que debemos pensar en esto, hoy más que nunca. Porque no olvidemos que los colegios le dan el conocimiento intelectual, pero el hogar es el que realmente los forma. El hogar es el que forma personas integrales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo estamos, y creo que estos temas que aparecen acá nos darán una pauta, nos mostrarán qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hemos hecho o estamos haciendo mal. Por eso le invitamos a que usted solicite Familia Feliz. En la pantalla está la dirección a la cual usted debe escribir. Se le enviaremos en forma gratuita y como un presente de su programa Lecciones de la Biblia. Hágalo ahora. Muy bien, vamos a continuar, Hernán, viendo lo que nos trae nuestro hermano Santiago. Santiago habla, lo hemos dicho en muchas oportunidades y creo que lo seguimos diciendo, habla del cristianismo práctico. Y ese cristianismo tiene que ver con todos nuestros hechos, la vida diaria. Y hay algo en que creo que todos tenemos problemas. Y justamente es un don que el Señor nos entregó, el don del habla. Así es. Pero a veces nos trae serios problemas. Es un don maravilloso. Recordemos que por la palabra de Dios dice, fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así es. La palabra. Pero también en nosotros la palabra nos trae muchos problemas. Dice que nosotros somos amos de las palabras que callamos y esclavos de las que hablamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos. Es interesante, pastor, que muchas veces decimos cosas y luego nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Claro que sí. Sobre todo cuando hay ira en nosotros, Sí. puede que digamos palabras que en realidad no queríamos decir y son hirientes muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el matrimonio. Y permítame comentarle algo. El día de ayer estuvimos con una
una pareja de novios. Sí. Estamos dándole consejería prematrimonial y nosotros les contábamos que con mi esposa que nosotros cuando estábamos quizás enojados o teníamos algún problema, no estamos exentos de ello, teníamos nuestra forma de discutir. En realidad ninguno habla, sino que nos alejamos hasta que pase ese momento de ira. Ya. Y luego ya en frío podemos conversar las cosas. Entonces nosotros les aconsejábamos que ellos se pusieran de acuerdo cómo pelear. Se reían ellos, obviamente, pero ¿sabe qué? Un consejo muy sabio que encontramos en la Biblia, porque la lengua o lo que nosotros decimos puede destruir personas, destruir vidas. Sí. Interesante forma. Ponerse de acuerdo cómo pelear. Sí, bueno, nosotros con mi señora nos tomábamos del moño ahí y ella ganaba siempre. Bueno, el caso es que Santiago nos dice que nosotros debemos ser tardos para hablar. Así es. O sea, no debemos hablar mucho, debemos escuchar más de lo que hablamos. Y creo que es uno de los motivos por los cuales el Señor nos dio 2 oídos y solamente una boca. Para que escuchemos el doble de lo que hablamos y a veces no queremos entender acerca de eso. Tenemos que recordar algunos textos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, dice la Biblia, la blanda respuesta calma la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Así es. Creo que es bueno recordar eso. ¿Cuántas veces quizá nos hemos visto imbuidos en alguna discusión y quizá nosotros en ese momento o en un momento X de la misma discusión hacemos una especie de clic y decimos, ¿por qué yo sigo discutiendo? Quizás si dijera algo suave, algo agradable, esto terminaría acá. Pero cuesta, me imagino, muchas veces hacer ese clic, claro, ¿verdad? ¿Sabe? Me quedó dando vuelta a algo. No sea cosa que haya que alguien vaya a pensar que nosotros con mi esposa peleábamos así, me ve y piensa que, bueno, siempre ella ganaba. No, gracias a Dios nunca hemos peleado. Llevamos 43 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Yo estoy enamorado de ella como el primer día y agradezco todos los días por la esposa que el Señor me dio. Bueno, continuando. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice. Creo que debemos pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido, que nuestras palabras puedan edificar, que nuestras palabras puedan orientar, que nuestras palabras puedan aliviar, que sea un bálsamo. Pero solamente Dios puede lograr eso. No es un asunto nuestro. Recordemos, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Entonces tenemos que pedirle a Él. Para eso estar conscientes de lo que esto significa. Como dije, el don del habla es un don maravilloso, pero difícil de controlar. Claro. Y de hecho, ¿cuántas veces nosotros hemos podido curar familias, restaurar familias por esas palabras que vienen de parte de Dios? Y el Señor nos utiliza en esos momentos especiales donde quizá la pareja está con dificultades, a veces familias en las cuales hay restauración solamente por una conversación. Así es. Y bueno, hoy día, desgraciadamente, en los medios de comunicación se escucha algo que antes nunca, creo, se pensó que podía llegar acá. Antes, cuando esto empezó en los medios de comunicación, escuchábamos pititos, pero ahora ya el pitito ya no existe. Exacto. Y lo dicen con todas sus letras. Y fíjate lo que el Señor dice en su palabra. Ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Ninguna palabra corrompida. Y hay otro texto que dice, ninguna palabra deshonesta ni necedades. Así es. Entonces tenemos que considerar nuestro hablar debe ser verdaderos hijos de Dios. Así es. Yo recuerdo, pastor, haber leído este texto cuando estaba entrando recién a la iglesia. Y creo que fue de parte de Dios, sin duda. Pero me recuerdo que de ahí comencé a cuidar lo que decía, cuidar lo que escuchaba incluso. Sí. Sí, porque si uno escucha eso, después empieza a repetirlo.
Y creo que ahí está el problema cuando se sale, se me salió, dice. Así es. ¿Ah? Es porque quizá uno se rodea de un ambiente o lo escucha, lo mencionan otras personas y en algún momento, claro, yo también puedo llegar a mencionarlo. Me recuerdo que como yo estaba entrando a la iglesia muy joven, pastor, cerca de los 15 años, mi grupo de amistad no estaba en la iglesia. Por ende, yo escuchaba muchas cosas. Llegó un momento en que cuando yo leí este texto, traté y le pedí al Señor que Él me ayudara. Las conversaciones que ellos tenían no eran las más edificantes. Indudable. Y desde ahí, mire, les voy a contar, abrir mi corazón para contarle qué sucedió de ahí. Cuando ellos iban a buscarme a la casa, porque nos juntábamos en la esquinita, ellos me iban a buscar, yo le decía a mi mamá, mamá, dile que no quiero salir. No le decías, dile que no estoy. Claro, no, yo les decía, dile que no me dejas salir, que estoy castigado, inventa cualquier cosa. Fue antes que... ya. Sí, pastor, Correcto. tranquilo. La idea era tratar de no contaminarme de aquello que yo sabía que finalmente... No era muy edificante. Exacto, justamente. Sí, yo creo que tenemos que evitarlo. Bueno, y ahora yo creo que en este caso también deberíamos pensar en pedirle ayuda a Dios y nosotros ser una influencia para aquellas personas. Porque no olvidemos que somos sal de la tierra, entonces tenemos que influir, tenemos que darle sabor a la vida, tenemos que preservar. Entonces tenemos que pensar en esto. Nosotros somos sal de la vida y tenemos que hacer el efecto en quienes nos rodean. Quienes nos rodean deben sentirse afectados por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones. En Santiago capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual, dejando toda inmundicia, dice, superficialidad, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. A ver, perdón. ¿Por qué no lees tu versión? Mira que aquí hay... No hay problema. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Correcto. Esta versión no la encuentro muy clara, pero fíjate, clarito allí nos está diciendo lo que debemos hacer. Así. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos resultan fáciles. No olvidemos, tenemos la tendencia al pecado, tenemos la tendencia a irnos por el camino más fácil, aquello que nos resulta, la ley del menor esfuerzo, como comentábamos. Entonces, aquí dice que debemos dejar eso. Tenemos que desechar aquellas cosas que han sido hábitos. Y recuerda, los hábitos son difíciles de adquirir, pero difíciles de dejar. Sí. Entonces tenemos que luchar para eso. Es una lucha diaria, no es un asunto que nosotros vamos a decirle, Señor, sácame esto, y el Señor me lo va a sacar inmediatamente y yo me voy a ver libre de eso. No, el Señor permite que yo tenga que luchar a fin de que, en primer lugar, creo que estoy valorando aquellas cosas buenas y también estoy tomándole el peso a aquellas cosas que son malas. Y ojo también, pastor, que no solo por asistir a la iglesia, por orar o por estudiar la palabra, el Señor mágicamente va a sacar eso de mí, sino que Él me coloca enfrente a esta realidad y Él quiere que yo haga el esfuerzo de poder cambiar aquellas cosas que son dañinas para mí, para quienes me rodean. Sí, hay una parte que debemos hacer nosotros y aquello que no podemos hacer nosotros es lo que hace Él. Entonces, no olvidemos que esta es una lucha de todos los días. No es un asunto de un fin de semana, no es algo que ocurre en un momento. No, es todos los días. Desde que yo me levanto tengo que estar consciente que tengo que luchar. Hoy tengo que luchar y hoy tengo que vencer. Con la ayuda de Dios debo vencer. Exacto. Hay una escritora que ella escribe lo siguiente. Dice que el esfuerzo humano más la voluntad divina nos van a dar el éxito. Dios siempre tiene voluntad para ayudarnos. Y Él está ahí presto para que apenas nosotros le digamos, Señor, ayúdame, socórreme en esto, Él va a estar ahí. Bueno, ¿recuerdas el caso del sacerdote Josué? Cómo él, en Zacarías
el sumo sacerdote. Ahora sí me recuerdo, sí. El tema de la vestimenta. Exactamente. Exacto. Finalmente, cuando nosotros somos librados, ocurre esta situación, ¿verdad? Se saca el atuendo viejo o en realidad... Y más que nada viejo, más que viejo, sucio. Sucio, eso es, sucio. Para colocar un atuendo nuevo, ¿verdad? Y nosotros debemos considerar que ese atuendo nuevo del que nos habla es la vestimenta que el Señor Jesús nos pone y que representa su carácter, representa el manto de la justicia de Cristo. Así es. Entonces, nosotros debemos ser revestidos por la justicia de Cristo y mediante ella el Señor nos ve como que nunca hubiésemos pecado, nunca hubiésemos transgredido. Me recuerda también, y quizá comentar esto a la luz del hijo pródigo, cuando él viene, ¿verdad? Su padre corre, lo acepta tal cual como está. El hijo reconoce, ¿verdad? El hijo venía repitiendo un discurso. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y era el discurso que él venía repitiendo. Pero cuando llega el padre, dice que el padre lo abraza, lo cubre, ¿verdad? Él lo acepta tal cual como está. El hijo reconoce su debilidad. Él ya no tiene salida. La única salida es ir al Padre. Esa es la única salida que nosotros tenemos cuando estamos tentados. Claro que sí. Ahora, ¿qué le dirías tú? Ya el tiempo nos alcanzó. ¿Qué le dirías tú a nuestros amables televidentes como un resumen o como un consejo frente a las tentaciones? Muy bien. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos y pasamos pruebas, tentaciones, y sin la mano ayudadora de Dios nunca vamos a poder vencerlas. Nuestras tentaciones pueden ser diversas, existen muchas. El enemigo nos conoce y nos coloca justamente en la que nosotros podemos caer. Es por eso que yo te invito a que tú puedas acercarte a Dios, para que Él te muestre en aquellas cosas en las cuales somos débiles y en las cuales podemos llegar a pecar. Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos, airosos de aquellas tentaciones y no pequemos. La tentación no es pecado, así que pídele a Dios, aférrate de su mano, pero también coloca de tu parte tu esfuerzo personal para salir adelante y vencer cada una de las tentaciones que se crucen en nuestra vida. Muy bien, por mi parte tengo que decirle que somos esclavos de aquello que nos mantiene esclavizados, como es el pecado. Pero podemos llegar a ser vencedores si nosotros nos tomamos de la mano del Señor y caminamos a su lado. Él es el único que puede librarnos de aquello que para nosotros es imposible. Pero debemos tener la predisposición, debemos reconocer nuestras debilidades y reconocer su fortaleza. Solamente así vamos a llegar a Él y nuestra vida va a ser una vida con propósito, una vida que vale la pena vivir, cuando podremos disfrutar de la vida plenamente y además con la esperanza y la seguridad que podremos seguir viviendo por la eternidad. Piénselo y tome una decisión ahora. El Señor está con su mano extendida. No deje pasar esta oportunidad. El Señor está dispuesto a hacer lo que usted no puede hacer. Entonces, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo. Será hasta una próxima oportunidad.